formalidad. Formalidad significa trabajar en un empleo decente, un trabajo digno, es decir, que tenga sostenibilidad, es decir, que tenga un ingreso en el nivel que le corresponde, es decir, que se le respeten todos sus deberes y todos sus derechos laborales a la trabajadora. Acá vemos que más del 75% de las trabajadoras efectivamente laboran en condición de informalidad. Y ese es un tema de materia de una política pública, ¿no?, que debe trabajar el Ministerio de Trabajo. Avancemos, por favor. Se afirma de que efectivamente existen más mujeres aseguradas a un sistema de salud que los hombres. Bueno, ustedes dicen, no, pero eso no es verdad. Si no, las mujeres tienen poco acceso al empleo o al trabajo, entonces, ¿cómo es esto de que tienen mayor acceso al sistema de salud? Bueno, es básicamente, ¿por qué? Porque dentro de las políticas de lo que es el tema del sistema de salud, ahora se tiene el SIS, ¿no?, el famoso SIS. Y el famoso SIS se lo puede adquirir, ¿no?, a veces por el esposo que sí trabaja, ¿no?, y en algunos casos algunas mujeres que se preocupan efectivamente de ver, ¿no?, una forma como protegerse frente a los riesgos de salud, ¿no?, hacia adelante, ¿no?, incorporándose a este sistema. Pero lo correcto sería que efectivamente todas las mujeres que trabajan en condiciones formales deberían tener acceso, ¿no?, a lo que es la seguridad social, lo que es la pensión y el resto de derechos laborales, ¿sí? Bien, acá en esta gráfica ustedes pueden ver que desde el año 2004, ¿no?, hasta el año 2017, efectivamente las mujeres son las que tienen más acceso a la salud respecto a los varones, existiendo una brecha más o menos del 8%. Sobre ese 8% es que se tiene que trabajar. Bien. Veamos ahora, por favor, la siguiente. La siguiente, por favor. La siguiente. No, hay una diapositiva. Perdone un poco antes, sería tan amable. Ya, está bien ahí. En esta diapositiva estamos tratando de reflejar en forma gráfica cómo está el tema del acceso, pero ya no a la seguridad, sino a la pensión. Igualmente, ¿no?, en el año 2007, que es la última información de la que disponemos, casi el 30% de las trabajadoras ya se encuentran afiliadas a un sistema de pensión. Un sistema de pensión no es igual que el tema de la seguridad. El sistema de pensión te permite, ¿no?, un poco protegerte para el futuro, en base a lo poco que tú puedas aportar, ¿no?, como un fondo específico, ¿no?, para convertirte en pensionista en el futuro. Obviamente, respecto a los varones, ellos están por encima. Nosotros supuestamente tenemos mejores condiciones para acceder a la pensión. Claro, pero es que tenemos un poco más de estabilidad en el trabajo. ¿Y qué significa la estabilidad? Que es un trabajo que está en mejores condiciones, mejor pagadas, ¿no?, protegidas de los derechos laborales y todo lo demás. En esta parte también se tiene que trabajar de una manera más fuerte. Ahora, frente a esta situación, ¿qué es lo que le corresponde? ¿Qué es lo que viene haciendo el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo? No está de más decir desde el inicio de que obviamente el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo no trabaja, no hace sus cosas en función a un tema de prioridades o grupos vulnerables. El Ministerio de Trabajo indistintamente tiene que trabajar por el que está bien empleado, el que está subempleado o el que está desempleado. Esa es nuestra característica, sin diferenciar, ¿no?, hombres y mujeres. Igualdad de género, igualdad de oportunidades, ¿no? Pero bueno, en nuestro quehacer tenemos ya algunas acciones que venimos desarrollando. El siguiente, por favor. Políticas públicas de promoción del empleo y capacitación laboral. La siguiente, por favor. En principio tenemos que mencionar los centros de empleo. Los centros de empleo son estrategias que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo viene utilizando a nivel nacional a través de nuestras direcciones regionales de trabajo y promoción del empleo, ¿no?, y en algunos casos oficinas zonales, en la que se articula física e informáticamente todo lo que corresponde a los servicios que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo brinda al ciudadano. Es decir, actualmente se tienen un poco más de 36 centros de empleo a nivel nacional, distribuidos en cada una de las regiones, porque el quehacer del Ministerio también tiene que ser descentralizado, no solamente Lima. Y
A través de estos centros de empleo se brindan servicios como bolsa de trabajo, asesoría para la búsqueda del empleo, el certificado único laboral, empleo temporal, capacitación laboral, certificación de competencias laborales, orientación para el emprendimiento, capacitación para el emprendimiento, acercamiento empresarial, orientación vocacional e información ocupacional, orientación al migrante e información del mercado de trabajo. Esta gama de servicios que se ofrecen a través de estos centros de empleo son de manera gratuita y a través del cual al ciudadano, hombre, mujer, joven, adulto mayor, discapacitado, en fin, se le brinda a efectos de buscar mejores oportunidades de trabajo, ¿no? A capacitarlos para ello, darles información para ello, también darles iniciativas de emprendimiento, planes de negocio para generar su autoempleo, en fin, se dan toda la información que se requiera. ¿Para qué? Para que el ciudadano esté en mejores condiciones para poder insertarse al mercado laboral. ¿Sí? Bien, adicionalmente, la siguiente página, la diapositiva. La siguiente estrategia que utiliza el Ministerio de Trabajo está a través del programa Trabaja Perú. Este programa Trabaja Perú básicamente tiene como objetivo generar empleo y promocionar también el empleo sostenido y de calidad para los ciudadanos, evitando el desempleo, evitando el subempleo. ¿Quiénes son los beneficiarios de este programa Trabaja Perú? Básicamente son aquellas personas que están en situación de pobreza o pobreza extrema, es decir, mujeres, jefas de hogar, jóvenes, personas con discapacidad principalmente. Ahora, obviamente este programa Trabaja Perú trabaja a través de sus propias estrategias, de los cuales son informadas los interesados. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Una corresponde a la modalidad de concurso de proyectos y otra corresponde a proyectos no concursables. En el primer caso, en lo que es concurso de proyectos, básicamente se hace a través de la presentación de un proyecto de inversión pública, los cuales son básicamente de carácter local, es decir, proyectos de mantenimiento de jardines, por ejemplo, limpieza pública, pintado de paredes, remozar pistas, veredas, o sea, trabajos menores de corta duración, pero que permiten que el beneficiario efectivamente pueda sobrevivir. Ahora, para el 2017 este programa tiene previsto beneficiar a más de 15.000 personas, 25.000 personas. Veamos ahora el programa Impulsa Perú. Igualmente, el programa Impulsa Perú lo que pretende es promover el empleo, mejorar las condiciones laborales e incrementar los niveles de empleabilidad a favor de las personas desempleadas, subempleadas o en riesgo de perder el empleo. Para ello, brinda servicios a la población mayor de 30 años. El anterior programa Trabaja Perú no prevé edades, no prevé condición, solamente que sean de pobreza o pobreza extrema, en zonas urbanas o rurales. En cambio, Impulsa Perú sí es para básicamente adultos, mayores de 30 años, básicamente para promover iniciativas de emprendimiento, ¿no? Iniciativas de autoempleo, planes de negocio. A través de algunas líneas, a través de capacitación para la inserción, a través de la capacitación para el autoempleo o también la certificación de las competencias laborales. Este programa Impulsa Perú tenía previsto atender a 15.000 personas para el año pasado. Bueno, están trabajando en todo eso, seguramente el programa, ¿no?, tiene sus propias estrategias, tiene sus propios recursos y consecuentemente siempre la mirada de lo que es Ministerio de Trabajo, empleo, subempleo, ellos tienen que trabajarla. Veamos ahora el programa Jóvenes Productivos. Básicamente este programa está dirigido para los jóvenes de 15 a 29 años de edad, en tal razón es su nombre de Jóvenes Productivos. Ahora, ¿qué significa esto? Significa brindar a los jóvenes, ¿no?, de 15 a 29 años, darles capacitación, darles habilidades, competencias, ¿no?, destrezas a efectos de que puedan lograr, ¿no?, insertarse al mercado laboral. Básicamente para aquellos jóvenes que por primera vez están ingresando al mercado laboral,
porque el joven no que termina la universidad o un joven que pretende ingresar al mercado laboral, lamentablemente no está preparado para ello. ¿Por qué? Porque no tiene esa experiencia, y el Ministerio de Trabajo tiene que trabajar con fuerza, ¿no?, a favor de estos jóvenes de 15 a 29 años de edad, toda vez que si se tiene un mal principio, ¿no?, como trabajador en el mercado de trabajo, simplemente su futuro va a ser bien incierto, bien complicado. Probablemente entrará en una empresa, otra empresa y así sucesivamente, lo tendrá un mes, 2 meses, 3 en el mejor de los casos, pero es bien complicado no lograr su permanencia, su sostenibilidad. Por eso es que se le brinda también capacitación en habilidades, destrezas y una serie de información adicional. Finalmente, también tenemos la siguiente, por favor, para terminar ya. Sí, ya Impulsa, ya lo dijimos. Avance, por favor. Ya jóvenes, ya también lo presentamos. Adelante, pase. Ya. Finalmente, otras políticas o acciones normativas que el Ministerio de Trabajo viene proponiendo o viene implementando. Actualmente tenemos el Plan Sectorial para la Igualdad y la No Discriminación en el Empleo y la Ocupación 2018-2021. Este plan sectorial es una iniciativa, ¿no?, y un trabajo de nuestro ministerio que actualmente ya se viene implementando a través de la Dirección General de Derechos Fundamentales del Viceministerio de Trabajo. Esta Dirección General también viene participando, ¿no?, de manera articulada con el Ministerio de la Mujer, ¿no?, en la implementación de este plan que acabó de señalar la doctora Tolentino, ¿no?, respecto al tema de evitar la violencia, ¿no?, familiar y sexual en nuestro país. También el Ministerio de Trabajo tiene la ley que prohíbe la discriminación remunerativa entre mujeres y hombres. Esta ley tiene como objetivo prohibir la discriminación remunerativa entre hombres y mujeres mediante la determinación de categorías, funciones y remuneraciones, de tal manera que se promueva el principio de igualdad remunerativa por igual trabajo. Finalmente, debemos mencionar que contamos con un reglamento de ley que prohíbe la discriminación remunerativa entre hombres y varones. Esto ha sido emitido en este año y lo que queda es prácticamente la etapa de implementación. Estamos trabajando por todo ello, estamos trabajando, ¿no?, por ese igual trato, igualdad de oportunidades para las mujeres, y es una forma indirecta de efectivamente estar colaborando con este tema de la violencia, con este tema de la discriminación y marginación de la mujer en nuestro país. Nuestras políticas apuntan a eso y bueno, somos parte del Poder Ejecutivo y todos tenemos la obligación de colaborar. Muchas gracias. De la Superintendencia Nacional de Migraciones. Sí, buenos días, distinguidas señoras y señores de la mesa y también los asistentes. Bueno, sé que están un poquito aburridos porque tenemos muchas estadísticas, pero cuando hablamos de género es inevitable hacer esta distinción de cuántos son varones y mujeres, porque definitivamente han podido percatarse por las exposiciones anteriores, es que sí influye el ser mujer en el acceso a los servicios, en el desarrollo social, en el acceso al empleo, etcétera. Y lo mismo sucede con el tema migratorio, es decir, la migración afecta de una manera diferente a hombres y mujeres, y por eso es inevitable hacer una especie de referencia de datos estadísticos, ¿no? Entonces, pasamos y vemos la primera lámina. Estos son datos muy generales respecto a la migración. Este es el movimiento migratorio y son datos generales de cuántas personas ingresan al país. Y vamos a ver que la tendencia es en ascendente, ¿no es cierto? El orden es de 4 millones y más personas que ingresan y que salen del país. Estos son datos generales, es decir, el 90% de las personas que entran al país entran con la calidad migratoria, perdón, no calidad migratoria, sino entran como turistas.
Entonces, ya estando en el país es que van a optar por una calidad migratoria. Pero en todo caso, la tendencia es en ascendente, más o menos en el orden del 8% que se incrementa cada año. Y esta información está solamente al 2017, porque pasamos a la siguiente lámina. Vemos el 2018, que todavía no nos sirve para analizar la tendencia, pero ya vemos que no todos nos hemos podido percatar, lo sabemos, es que la migración se va a incrementar, sobre todo por la llegada de nuestros hermanos venezolanos al país. Pasamos la lámina. Esta es la ingresos y egresos está por femenino y masculino, si nos podemos percatar, y mejor pasamos a la siguiente lámina, que nos va a permitir evidenciar la distancia que hay entre varones y mujeres. El ingreso de varones y mujeres, a diferencia de otros países, en el Perú está en el orden de 47% respecto a los varones. A diferencia del promedio de la región en Latinoamérica, supera el 50%, es de aproximadamente el 51% según el Banco Mundial. Es de 50.9 el porcentaje de mujeres que se movilizan o que ingresan a diferentes países. En el Perú está en el orden de 47%, sí nos puede llamar la atención. ¿Por qué? Bueno, digamos, el país aún no es el país de las oportunidades, ¿no? Hemos podido evidenciar por las diferentes estadísticas, es que las distancias de acceso a servicios y demás para las mujeres es siempre menor que para los varones. A diferencia de, por ejemplo, Argentina, que es del orden del 54%, las mujeres que ingresan a ese país, y en Chile el 52%. Entonces, todavía tenemos alguna distancia respecto a otros países. Pasamos a la siguiente lámina. Y aquí, en la siguiente lámina, vamos a poder evidenciar, pasamos, esta es más o menos la composición de las personas que han obtenido el PTP. Es decir, la mayor cantidad de personas extranjeras que están viniendo al país son venezolanos. Entonces, estas estadísticas nos permiten deducir cuál es el perfil del migrante. Entonces, estamos diciendo que en mayoría son varones que son mayores de 18 años, solamente el 10% son menores de edad. Pasamos a la siguiente lámina. Y ahí se evidencia mejor la distancia entre mayores y menores de edad. Entonces, son mayores de edad, son varones, es el perfil más o menos del migrante en el país. Pasamos la lámina. Entonces, este es más o menos el escenario general, y a continuación voy a conversar un poquito respecto a las acciones que se vienen implementando desde Migraciones. No sé si ustedes han podido percatarse, pero hasta hace unos 2 años atrás, el enfoque que la Superintendencia Nacional de Migraciones le solía dar al fenómeno migratorio era básicamente una gestión relacionada con la seguridad. Es decir, no se olviden de que habían inclusive operativos para sacar a las personas que estaban en el país en una situación irregular. Eso ha cambiado porque tenemos un marco normativo importante, interesante, que nos permite garantizar los derechos de los migrantes. Así nace una política social en la gestión migratoria. Y también el enfoque de la dimensión económica. Estas 3 dimensiones nos permiten darle una mirada integral al fenómeno migratorio. Precisamente en términos de seguridad se ha continuado mejorando los controles migratorios que definitivamente van a redundar en beneficio de la mujer. Un mejor control migratorio, sabiendo de que la mujer migrante es más vulnerable respecto al varón por el tema del fenómeno de la trata, el tráfico de migrantes, etcétera, la violencia familiar, todos estos inconvenientes por los que puede pasar un migrante afectan sobre todo más a las mujeres. Entonces, cuando nosotros acentuamos y mejoramos nuestro control migratorio, definitivamente también estamos favoreciendo a las mujeres.
seguridad en la información, se han implementado una serie de mecanismos que van a evitar de que todas las personas que antes podían equivocarse en el registro de la información, ahora lo hagan automáticamente, ¿no? Entonces, todo esto definitivamente también redunda en beneficio de las mujeres, al igual que la seguridad para viajar de menores de edad. Ahí los controles se han acentuado, pero con buen criterio, porque acuérdense que antes, cuando ustedes querían salir del país, tenían que hacer firmar una carta poder, no solo del papá que está ausente en el viaje, sino además de la persona que estaba acompañando al menor. Entonces, se supone, por lógica, que solamente tiene que autorizar a aquel ausente, ¿no es cierto? Eso se ha mejorado, pero igual los controles están más informatizados, es decir, existen menos posibilidades de traficar, por lo menos por la vía formal, que es la vía aérea, de que haya tráfico de menores, tráfico de migrantes, etcétera. Entonces, estos mecanismos se han mejorado, lo mismo que en el aspecto social. Esto es novísimo para migraciones. Es decir, que migraciones se articule con otras instituciones para ver el problema migratorio en el país es absolutamente novedoso. Es de hace 2 años solamente. Entonces, nos articulamos porque acuérdense que incluso, olvidé felicitar, de que el tema migratorio sea parte de la agenda de este evento, porque antes los migrantes no representaban, no se sentía la presencia de los migrantes. Imagínense que migrantes en otros países como Argentina, como Chile, superan el 1 y el 2% de la composición de su población. En nuestro país, según el Banco Mundial, solamente el 0.3% es extranjero en el país. De hecho, con la migración venezolana, eso se está incrementando, pero no nos debe generar la desazón, el desconcierto, el miedo. Todo lo contrario, tenemos que asumir la migración como una oportunidad, como un desafío para un país como el nuestro. Y en todo caso, justamente es implementar acciones que nos permitan afrontar ese nuevo escenario. Y esto es una política social que tiene Migraciones para abordar el tema. Y entre otras estrategias es la articulación interinstitucional, porque si de algo nos hemos podido percatar es que efectivamente el tema migratorio no está presente en las agendas de la gestión de las diferentes instituciones. Algunas muy destacadas, como por ejemplo el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de la Mujer, pero hay otras instituciones que lamentablemente han quedado rezagadas para afrontar este nuevo fenómeno migratorio en el país. Por otro lado, se han implementado acciones de prevención del delito de la trata, seguramente que antes era tan ajeno en nuestra cotidianidad hablar de trata de personas, y ahora lamentablemente se está convirtiendo en la noticia de cada día, ¿no? Es un flagelo que sufre la humanidad, digamos, porque realmente son crímenes de lesa humanidad el que se cometan estos delitos contra las personas, y ahora sobre todo afecta más a las mujeres. Cuando se hacen los operativos de trata de personas, la mayoría son mujeres, muy pocos son los varones, ¿no? Y sobre todo la trata para fines de esclavitud sexual. Igualmente, la atención a víctimas de la violencia. Lo primero con lo que nosotros nos encontramos al llegar a Migraciones es un gran colectivo de mujeres migrantes maltratadas y que lamentablemente Migraciones no les prestaba oídos. Y a veces les prestaba oídos para solamente paliar la situación y no para resolverles el problema. Ahora tenemos, como les decía, un marco normativo que sí nos posibilita atender adecuadamente a las mujeres migrantes, sobre todo cuando son víctimas de violencia familiar, como lo vamos a ver más adelante. Y por otro lado, también se han implementado medidas de protección. La mejor medida de protección que se le puede dar a un migrante es regularizar su situación migratoria a través de un documento de identificación. Así como para nosotros es el DNI, para los migrantes ahora es el carnet de extranjería y un permiso temporal de permanencia. Y por otro lado tenemos el ámbito económico, la dimensión económica, es decir, cuál es la mejor manera de integrarse de un migrante a través del trabajo.
Entonces, lo que se ha hecho, justamente este permiso temporal permite a la persona en principio poder trabajar y luego acceder a los demás servicios. Y por otro lado, tenemos el acta de permiso de trabajo extraordinario, porque lamentablemente el PTP quisiéramos que funcione inmediatamente, pero tiene una serie de requisitos que le imposibilita inmediatamente al migrante contar con un documento que le posibilite trabajar. Entonces, esta acta de permiso resuelve el problema y se le da inmediatamente. Pasamos a la siguiente lámina. Entonces, este trabajo de las dimensiones que les explico ha sido posible porque se trabaja bajo los enfoques de derechos humanos, género, interculturalidad. Parece una cosa que ya, por ejemplo, lo tiene el Ministerio de la Mujer, lo tiene el Ministerio de Trabajo, pero créanme que en Migraciones no tenían ese enfoque hace 2 o 3 años. Eso es muy reciente, novedoso, y precisamente nos permite una actuación a la medida de lo que nos está sucediendo, ¿no? La presencia de más cantidad de migrantes. Y precisamente eso ha posibilitado de que, como les decía, tengamos el permiso temporal, tengamos una calidad migratoria, es la calidad migratoria especial. Ustedes saben, llegar al país, un país ajeno, ya posiciona a cualquier persona en una situación de vulnerabilidad respecto al nacional. ¿Por qué? Porque se va a enfrentar a nuevas leyes. En algunos casos se van a enfrentar a nuevos idiomas diferentes al que ellos traen, porque no van a traer todos los documentos y toda la trayectoria que tengan en el país de origen podría no servirles en el país. Entonces eso automáticamente los posiciona en una situación de desventaja. Pero hay otros que están en una situación de desventaja mayor. Pueden tener el PTP, pueden tener algunos documentos, pero atraviesan por una situación de una grave enfermedad o entraron sin control, etcétera, o están víctimas de violencia familiar, son víctimas de trata, son víctimas de tráfico, etcétera. Eso hace de la vulnerabilidad en general en la que se encuentra un migrante, su situación sea mucho más vulnerable aún. Entonces, para ellos, Migraciones ha previsto una calidad migratoria especial que les posibilita tener un carnet de extranjería y así pueden acceder, por ejemplo, al SIS, porque lamentablemente con el PTP todavía no pueden acceder al SIS. Entonces, con el carnet de extranjería se le abren más puertas. Y entonces, justamente, la idea es que esta institución encuentra un problema y trata de salvarlo dándole soluciones concretas, como en este caso lo es el carnet de extranjería, ¿no? La calidad migratoria especial. Y las medidas de protección y promoción de respeto que van a coadyuvar a lograr la integración migratoria a través de integración social, integración económica, integración laboral, educativa, ¿no? Y lo otro que se ha hecho es la adecuación de la atención, es decir, no sé si ustedes saben, pero para evitarles las largas colas a los venezolanos, se implementó el servicio de 24 horas para ellos. Atendemos en la madrugada, en la noche, etcétera. Hay un sistema de citas también. Ustedes entran, no tienen que ir a hacer cola para sacar una cita, sino que entran por internet, sacan la cita y se les evita una cola significativa, el viaje y todo lo que eso significa. Y luego se ha creado también un equipo especializado, que se llama justamente el equipo al que yo pertenezco, Integración Migratoria, cuya finalidad es precisamente advertir aspectos, primero conocer el problema y luego plantear mecanismos que permiten la integración de los migrantes a nuestro país. Bien, siga en la programación de Congreso Televisión, luego de haber observado el evento Mujer, Derechos y Oportunidades. Tenemos más para ustedes, diferentes mesas de trabajo y eventos que se han realizado. No se olvide que a partir de las 7:30 de la noche en adelante vamos a tener también dentro de nuestro horario estelar Congreso Central con todas las informaciones de la jornada del día de hoy a cargo de Álvaro Maguiña. Nos vemos, permiso.